trastorno y estilo esquizotípico. Los demás les consideran excéntricos, diferentes, misteriosos o raros. Al sentirse demasiado ansiosos cuando están con otras personas, se mantienen apartados y aislados, incluso de las personas a las que conocen desde hace mucho tiempo. Algunos parecen absortos en la estimulación derivada de su propio mundo interno, y pueden tener problemas para expresar de forma coherente sus pensamientos y sentimientos. Cuando se relacionan, parecen distraídos o incapaces de centrarse, y pueden divagar pasando de un tema a otro. El intervalo de expresión emocional es muy restringido o las emociones que muestran son completamente inadecuadas para los acontecimientos objetivos. Generalmente tienen creencias raras, imposibles de sostener desde una perspectiva científica, como por ejemplo que pueden comunicarse mediante telepatía o prever el futuro. Algunos tienen percepciones igualmente extrañas, por ejemplo, recordar a familiares fallecidos hace tiempo y sentir que sus espíritus rondan por la habitación. Suelen mostrarse muy suspicaces con respecto a las intenciones de los demás. Estos individuos se denominan personalidades esquizotípicas. Dadas las características anteriores, resulta fácil entender que, en la actualidad, para muchos autores, la personalidad esquizotípica se sitúa en un continuo con la esquizofrenia. De ahí que los esquizotípicos y los esquizofrénicos se conozcan como esquizotipos. El continuo que une a estos dos trastornos se denomina esquizotipia. De acuerdo con los estudios de la esquizofrenia, los síntomas esquizotípicos indicadores de un exceso o exageración de la actividad normal, como ideas delirantes, alucinaciones e ideas de referencia, se conocen como síntomas positivos. Y los que hacen referencia a déficits interpersonales y motivacionales se conocen como síntomas negativos. La personalidad puede compararse con un edificio de oficinas. Cada trabajador tiene asignada su propia tarea y el edificio complementa sus actividades. Por ejemplo, el tráfico interno no se desvía por caminos enmarañados, ni acaba redirigiéndose a la calle. Todos los trabajadores y visitantes encuentran con facilidad los lugares a los que se dirigen, sin necesidad de hacer esfuerzos inútiles ni de frustrarse. En realidad, toda la estructura potencia de una manera natural el funcionamiento eficaz. Cada una de las personas se integra con las demás de una forma natural, de modo que, idealmente, todo el edificio de oficinas funciona como un único conjunto armónico. En cambio, en las personalidades esquizotípica, límite y paranoide, los déficits estructurales impiden que todo el conjunto funcione con fluidez. Para el paranoide, el edificio es demasiado rígido y constreñido, de manera que todo el que entra debe respetar sus reglas específicas y predeterminadas o será expulsado. En la personalidad límite, el edificio está estructurado de una forma tan difusa que su interior apenas parece dividido en salas. Sus contenidos se filtran de un compartimento a otro, de manera que toda la estructura parece fácilmente susceptible de fragmentarse o funcionar de una manera impredecible. En la personalidad esquizotípica, el diseño general tiene una lógica excéntrica e indescifrable, mediante la cual lo extravagante se vuelve normal y lo normal se vuelve extravagante. Estas tres son las personalidades con déficits estructurales. El estilo de personalidad expresa una manera de funcionar en el mundo. La estructura de la personalidad hace referencia al verdadero sustrato que apuntala el funcionamiento. Por ejemplo, una mano sirve para escribir, agarrar o manipular objetos. Esto es lo que hace. Sin embargo, desde un punto de vista estructural, la mano está formada por huesos, músculos, nervios y tendones. Sin ellos, la mano no puede funcionar. De la misma manera, los ámbitos estructurales de la personalidad son la plataforma del sostén de sus aspectos funcionales, y así se conforma la arquitectura de la mente. Los esquemas cognitivos, por ejemplo, proporcionan la estructura de base para la expresión de los estilos cognitivos. La imagen de uno mismo proporciona otro componente estructural a la personalidad, un componente que influye en la manera de relacionarse, así como en el funcionamiento de los mecanismos de defensa, que sostienen y protegen la autoestima. Así, los compulsivos se consideran a sí mismos como escrupulosos y cumplen de una manera impecable las normas externas para asegurarse de que esta imagen se confirme, exageran los errores más insignificantes y los convierten en equivocaciones de gran importancia, lo que conduce a la autocondena. Si bien la personalidad esquizotípica se considera un trastorno grave de la personalidad, es posible que algunas personas encuentren algunos rasgos aislados del esquizotípico reflejados en su personalidad. Cuantas más características de este tipo se tengan, más diferente se vuelve todo el cuadro. Oldham y Morris 1995 hacen referencia al estilo idiosincrásico, un agente diferente alimentado por un único sistema de creencias que contribuya a un estilo de vida convencional o incluso excéntrico. Estos individuos necesitan tener muy pocas relaciones cercanas, y son personas independientes que van en busca de todo lo que sea interesante y poco común. Les atrae lo extrasensorial, lo sobrenatural, lo oculto o lo místico. Son muy dados a tener nuevas experiencias y a realizar interpretaciones originales de las ideas convencionales, y muestran curiosidad por las formulaciones abstractas alternativas a todo lo convencional y habitual. A menudo son muy conscientes de las reacciones de los demás, pero siguen inspirándose en fuentes internas. Por lo tanto, la realidad social consensuada no constituye la base de su propia autoestima.
En vez de ello, creen y valoran el mundo subjetivo de sus propias experiencias únicas. Si la experiencia apoya la existencia de lo sobrenatural o de las percepciones extrasensoriales. No necesitan pruebas objetivas ni científicas. Muchos son experimentalistas en busca de los límites del conocimiento y de la experiencia emocional y espiritual. Pero es necesario poner atención a lo que explica Sperry en 1995 sobre el estilo esquizotípico y trastorno esquizotípico. Mientras que los individuos con trastorno presentan ideas de referencia e interpretan los acontecimientos como si ocultaran un significado especial únicamente dirigido a ellos. Las personas con el estilo esquizotípico simplemente parten de su propio mundo interno, de manera que surgen interpretaciones y conclusiones poco habituales en las que el individuo desempeña un papel especial. El sujeto con el trastorno puede presentar pensamiento mágico o creencias raras, quizá creer que es clarividente o que tiene telepatía, y el sujeto con el estilo también puede mantener ideas o supersticiones poco frecuentes. Pero es capaz de dejarlas a un lado temporalmente y adaptarse a lo que requiere la realidad social consensuada. Así como el individuo con el trastorno pueda presentar experiencias perceptivas inusuales, el individuo con el estilo está interesado en experimentar la realidad más allá de lo común, incluyendo lo sobrenatural, místico o oculto, pero no se vuelca exclusivamente en ellos como fuente de verdad o inspiración. En el trastorno, la persona puede presentar pensamientos vagos y circunstanciales, o ideas elaboradas en exceso, pero en el estilo solo siente atracción a lo nuevo y abstracto. Si bien los individuos con este trastorno no suelen tener amigos íntimos, hasta al extremo de mostrarse suspicaces y paranoides, en el estilo se alimentan de un sistema interno de creencias y no necesitan que los demás den validez a este sistema. Mientras que en el trastorno el individuo presenta un afecto restringido o inapropiado, en estilo es consciente de las respuestas que la sociedad requiere o recompensa. Si bien en el trastorno el individuo piensa o actúa de forma peculiar, rara o muy extraña, en el estilo el individuo no es nada convencional porque siente indiferencia hacia las normas sociales. Por último, el individuo con el trastorno presenta una ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización, pero el individuo con el estilo es muy observador y consciente de las acciones y los sentimientos de los otros. La perspectiva psicodinámica afirma que existen hilos de continuidad que unifican muchas psicopatologías que solo son diferentes en la superficie. Como hemos podido ver, por lo general se considera que el carácter histérico es una forma más madura del carácter histriónico, que resulta más infantil y patológico. Aquí, las diferencias de grado se disfrazan en diferencias de tipo. Desde la perspectiva psicodinámica, el DSM mutila este continuo, ya que presenta solo una personalidad histriónica, y obliga a que todo se ajuste a una única categoría. Lo mismo ocurre con la personalidad esquizotípica. Pese al énfasis que hace el DSM en lo categórico y discreto, la mayoría de los analistas han considerado históricamente que los esquizoides, evitadores y esquizotípicos se encuentran en el extremo no psicótico de un continuo, en cuyo extremo opuesto se sitúa la esquizofrenia. McWilliams. 1994. Por otro lado, muchos clínicos consideran que los constructos metapsicológicos del psicoanálisis clásico se alejan demasiado de la persona concreta para poder ser útiles desde un punto de vista clínico. Según la visión clásica, los esquizofrénicos reaccionan a un mundo especialmente duro, frío o contenido, regresando a una etapa del desarrollo que ya existía antes de formarse el yo. Dado que la principal función del yo es coordinar las exigencias internas del ello. Las prohibiciones del superior y las limitaciones de la realidad externan, casi todo lo que consideramos que nos distingue como seres humanos queda, por tanto, invalidado. Esto es todo, espero que esta información te sirva, recuerda darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Gracias.